Bienvenidos a La Balanza, todos y todas los que nos ven en este día. Hoy vamos a conversar con un querido amigo, profesor de historia, diputado. Tenemos con nosotros al profesor Juan Romero, diputado por el Zulia, en la Asamblea Nacional. Además, en este momento nos está visitando o está con nosotros porque está organizando y dirigiendo un congreso de historia insurgente. Congreso Nacional de Historia. ¿Dónde se va a realizar? En La Guaira, a partir de hoy, la instalación es a eso de las 2:30 en la sede de la Compañía Guipuzcoana. Hay un conjunto de invitados nacionales e internacionales. Va a estar Luis Brito García, Vladimir Acosta, Carmen Borges, Luis Pellicer, ¿no? Y hay más de 300 trabajos de todo el país, porque ahí también está la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es una red que está articulada por todo el territorio nacional. Está la gente del Centro Nacional de Estudios Históricos, está la gente del Centro de Estudios Simón Bolívar, es decir, un conjunto de instituciones que estamos confluyendo ahí en un esfuerzo, que esta es la 13ª ya sesión del Congreso. Extraordinario, yo espero también asistir para escuchar alguna de las ponencias, seguramente el que esté cerca puede tener esa posibilidad de estar, ¿cuántos días son? 3 días, ¿no? 4 días. 4 días en el Congreso Nacional de Historia Insurgente y comenzamos entonces a analizar desde una perspectiva histórica, aprovechando la aceptación de esta invitación del diputado Juan Romero, para hacer un análisis de algunos acontecimientos que están en este momento también en la palestra de las noticias. Estamos hablando del proceso electoral de Colombia, estamos hablando también de la situación que se está dando en El Salvador en este momento por el gobierno de Bukele en relación a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Vamos a hablar también, vamos a hacer un paseo por la situación de Rusia y Ucrania, aprovechando que podemos analizar cada uno de estos hechos desde la perspectiva histórica y sobre todo analizando un elemento que yo quería traer para el análisis, para tu reflexión, que es cuál es la influencia que tiene geopolítica el hecho de que algunos de estos procesos se están dando en situaciones o en conflictos en los que se hace necesario desmilitarizar. Yo no sé si pasamos al video primero o arrancamos contigo. Arranca contigo. Mira, yo creo que como siempre, mi derivación de docente, creo que hay que comenzar con los temas categoriales. Creo que para comprender el proceso en Colombia, para entender además el papel que nosotros jugamos en este momento, el papel que en un momento jugó Cuba y que sigue manteniéndose, lo que está sucediendo en Europa, las posiciones de Estados Unidos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, creo que lo podemos enmarcar en un concepto: desoccidentalización de la política internacional. Y eso se explica sencillo. Es decir, luego de finalizar la Segunda Gran Guerra en 1945, Estados Unidos emerge con toda su potencialidad, una infraestructura económica intacta, logra a través de los acuerdos de Bretton Woods crear el Fondo Monetario del Banco Mundial, impone la moneda como elemento de transacción que después va a ser ratificado cuando en 1973 Nixon dice no hay más paridad entre el bolívar, entre el dólar y el oro. Construye una hegemonía con organismos internacionales y indudablemente esa hegemonía se ha mantenido. Ahora, producto de eso que llamamos el unilateralismo globalizante, es decir, esa perspectiva antropológica del destino manifiesto de Estados Unidos llevado a las relaciones internacionales, que le hace pensar que es el salvador de todo, que no necesita a nadie, se ha venido generando un deterioro muy importante. Rusia resurge en ese contexto. Luego del misil aguas adentro de la perestroika y el glasnost con Gorbachev, que está más que comprobado que fue un elemento para derrumbar el socialismo como experiencia, hay una reconstrucción de Rusia con Putin. Y detrás de Putin hay un teórico extraordinario, se llama Alexander Dugin, que viene proponiendo la unión entre Europa y Asia, que es la concreción de la tesis de Mackinder sobre el centro del mundo de Eurasia.
Lo que estamos viendo entonces en general es la pérdida progresiva de la hegemonía, es decir, la capacidad de imponerse sobre otro de los Estados Unidos, que tiene un componente económico, que tiene un componente militar y que tiene también un componente cultural. El componente económico es que indudablemente el deterioro de las denominadas economías emergentes, donde está Rusia, donde está China, donde está Pakistán, donde está la India, donde está Sudáfrica, donde está el mismo Brasil en un momento determinado y Argentina en el G20, han venido haciendo perder espacio al denominado G7 histórico, con Estados Unidos a la cabeza. Entonces hay un deterioro económico, pero eso además tiene que ver con otro elemento que es el componente militar, es decir, la preponderancia, la prepotencia, más que preponderancia de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha hecho algo que era impensable en la segunda mitad del siglo XX, que Rusia y China se unen. Y eso ha significado una preponderancia entonces económica y militar. Y luego tienes un deterioro cultural enorme, es decir, la capacidad construida por Estados Unidos y su industria mediática, si bien sigue siendo poderosa, ya no es exclusiva. Y ahí entonces tenemos que entender la agresión hacia Telesur, por ejemplo, como un aparato comunicacional contrahegemónico, o la agresión contra Russia Today, que también es en la misma naturaleza, ¿no? O los ataques que ha sufrido medios como Rebelión o Alainet, Hispan TV, por solo nombrarte algunos, ¿no? Entonces, en ese conjunto que debemos entender la desoccidentalización. En el caso de América Latina, entonces, eso se traduce en que uno de sus principales baluartes, que ha sido en su política de seguridad y defensa, como es Colombia, esté experimentando lo que está experimentando. Eso además en este territorio ha significado que contra Venezuela, que se han intentado todas las estrategias de guerra irregular, guerra híbrida, guerra compleja, nosotros estemos cerrando, como lo dijo muy bien la vicepresidenta en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, por primera vez con un control de la hiperinflación, ¿no? Con medidas no ortodoxas, indudablemente, porque, por ejemplo, las decisiones que hace 2 años se tomaron para modificar el uso de divisas, inicialmente generó muchas reticencias, pero ha permitido un dinamismo, sin lugar a dudas, que yo creo que debe estar acompañado, tal como lo dice nuestra mutua amiga Pascualina Curcio, con el Bolívar Digital y una estrategia de reforzamiento. Pero lo interesante es ver cómo en esa desoccidentalización Venezuela juega un papel importante. Y luego no podemos dejar de hablar, sin lugar a dudas, de la reacción de Ucrania. Lo de Ucrania es peligroso en 2 sentidos. Primero, que en ese intento más mediático de construcción liberal en los medios, se hace ver como si el conflicto entre Rusia y Ucrania hubiese comenzado el 26 de febrero, ignorando el hecho de la RUF de Kiev y todo lo que ahí está. Es decir, ahí hay un tema cultural, es decir, la Rus de Kiev, el actual centro de Ucrania, es el origen de toda Rusia. Y entonces Ucrania, que además tiene un porcentaje muy importante de cristianos proeuropeos, pero al mismo tiempo en Ucrania hay cristianos ortodoxos, que tiene que ver con la construcción del imperio. Entonces hay un complejo problema cultural y geopolítico. Y el otro elemento ese es que una de las determinantes geopolíticas es que un país tiene que tener barreras naturales y Rusia no lo tiene. Es decir, después que tú pasas Ucrania o Bielorrusia, entras a las estepas rusas y eso te va a dar hasta Siberia, ¿no? Entonces, Bielorrusia, Ucrania han sido en la geopolítica rusa un elemento de contención. Y por supuesto, Rusia no puede seguir permitiendo que se violen los acuerdos que a partir de 1991 había establecido verbalmente la OTAN de no expansión. O sea, se expandieron Lituania, Estonia, Lituania, Uzbekistán, Hungría, Rumanía, República Checa, República Eslovaquia, Polonia, que históricamente ha tenido un conflicto con Rusia geopolítico, asociado además con la Rus de Kiev. Yo debo decir que la única invasión que yo conozco en la historia exitosa de Moscú ha sido efectivamente desde Polonia, y en el siglo XIII, ¿no? Todas las demás han fracasado los intentos de invasión sobre Rusia. Entonces ahí hay un componente muy importante que hay que verse desde la desoccidentalización y contextualizarlo dentro de eso. La desoccidentalización, ¿qué significa? Primero, la pérdida indudable de la hegemonía. Es decir, no tiene hegemonía comunicacional, no tiene hegemonía política, no tiene hegemonía militar, no tiene hegemonía económica los Estados Unidos y los imperialismos colectivos. Y eso ha generado una recomposición de las fuerzas del mundo. Lo podríamos decir en criollo. Los que somos parte de esta historia insurgente nos sentimos guapos y apoyados en estas circunstancias, ¿no? Tal cual. Sí, guapos y apoyados, porque hay un conjunto de brotes, por así decirlo,
para establecer una analogía que nos permite hablar de un mundo pluricéntrico, multipolar, tal como lo había establecido Chávez. Fíjate que de nuevo volvemos a Chávez. Chávez en el 2004 hizo un taller del nuevo mapa estratégico, lo definió, y ahí decía, Venezuela necesariamente tiene que buscar la forma de alinearse a nuevos focos contrahegemónicos. Y ahí estamos entonces en una situación muy interesante desde el punto de vista geopolítico, pero además desde el punto de vista histórico, porque en el caso de Colombia, en el caso de Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que viene sucediendo en Chile, incluso con las observaciones que podamos tener sobre el gobierno de Boric, es un desarrollo organizado de la insurgencia asumida, como decía el colombiano Orlando Falborda, es decir, el derecho de los que han sido dominados históricamente a subvertir el orden de los dominadores. Y eso hace entonces un dinamismo, ¿no?, en los procesos políticos y pues de nuevo volvemos a llevar el agua a nuestro molino, pone el epicentro sobre el papel que ha tenido Venezuela, resistiendo un proceso de asfixia que ha generado pérdidas de más de 260.000 millones de dólares. Contra nosotros han intentado todas las estrategias, desde operaciones psicológicas, desde estrategias de rollback, de volver atrás, asfixia económica, bloqueo diplomático, intentos de invasión, magnicidio, es decir, todo el escenario descrito por James Sharp en su texto de la dictadura a la democracia o establecido en los documentos del Pentágono, incluyendo la última modificación de su doctrina de seguridad, control en el 2017, han sido intentados aplicar contra nosotros. Y la resistencia de Venezuela no hace sino, querida amiga Olga y amigos que nos escuchan por TV, ratificar el éxito de la construcción de un mundo pluripolar, multicéntrico, no estructurado hegemónicamente como lo vimos desde la finalización de la Segunda Gran Guerra en 1945 hasta bien entrado el siglo XXI. Ciertamente, diputado, uno de los elementos, como tú lo dices, dentro de ese concepto de desoccidentalizar el mundo para poder ir a un mundo pluripolar, multicéntrico, pasa por cambios económicos, cambios, digamos, contrahegemónicos en la economía mundial, cambios en el tema militar, cambios en el tema cultural, y a mí me interesa en este momento porque está, digamos que es uno de los elementos que están determinando el conflicto en Euroasia, que es la respuesta de Rusia a la OTAN, al expansionismo de la OTAN. Es el tema militar. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con el tema de concientización de la necesidad de que el mundo se desmilitarice de Estados Unidos? Cada país soberanamente tiene su estructura militar, sus estrategias militares, pero tenemos que hacer un esfuerzo importante en trabajar este tema. Yo quiero ir a un corte para que analicemos en un bloque completo el tema, porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Rusia y tiene mucho que ver para que entendamos cuál es el conflicto en realidad que está planteado en Euroasia en este momento y cuál es el conflicto que también se plantea en la región porque tenemos bases militares permanentemente amenazando a Venezuela y a otros países que puedan estar en procesos emancipadores. Entonces yo pido ir a un corte y luego volvemos con un video para arrancar este análisis con el diputado y profesor Juan Romero. Aproximadamente un 10% de las bases estadounidenses que existen en todo el mundo están instaladas en América Latina, la mayoría de ellas de manera más o menos disimulada.
Varias constituciones de la región prohíben la presencia permanente de militares extranjeros. Entonces se acuerda esa presencia bajo eufemismos como asesoría, apoyo o entrenamiento de fuerzas locales, de forma temporal pero renovable cada X tiempo. Mediante esa argucia picapleitera se logra camuflar una presencia permanente de 30 años como 30 presencias temporales de un año cada una, lo que demuestra que Estados Unidos no solo es potencia militar, sino también vanguardia en interpretaciones legales creativas. De esta forma, aunque oficialmente casi ningún estado latinoamericano excepto Puerto Rico cuenta con bases estadounidenses, lo cierto es que la presencia militar de Washington en la región es más que evidente en, por nombrar algunos casos, Honduras, Panamá, Perú y sobre todo Colombia. En Honduras, la presencia estadounidense en la base aérea de Soto Cano se acordó en 1954 sin documento oficial, sino mediante un fraterno estrechamiento de manos entre presidentes y no ha cesado desde entonces. Aunque en Panamá oficialmente no operan bases estadounidenses, que fueron paulatinamente abandonadas tras la puesta en marcha de la soberanía panameña sobre el canal en 1999, la presencia militar de Washington en el país se deja notar en 11 instalaciones. Perú cuenta oficialmente con una instalación militar estadounidense en el papel de uso civil dedicada a investigar enfermedades infecciosas, pero extraoficialmente militares de Estados Unidos están permanentemente asentados en 10 bases de operaciones en territorio peruano. Los expresidentes Barack Obama y Álvaro Uribe acordaron en 2009 que tropas estadounidenses podrían acceder a 7 bases militares colombianas. Aunque el Tribunal Constitucional de Colombia declaró que el acuerdo violaba la Carta Magna, la presencia militar de Estados Unidos, que ya existía desde el inicio del Plan Colombia 10 años antes, es desde entonces más notoria, como lo atestiguan los hechos noticiosos de la última década, desde militares estadounidenses heridos en atentados guerrilleros contra cuarteles, hasta escándalos como la violación de menores colombianas a manos de las tropas llegadas desde Estados Unidos. Pero tal vez la base más simbólica en América Latina y el Caribe sea la naval de Guantánamo, Cuba, tomada por Estados Unidos por la fuerza a los españoles en 1898 y cedida voluntariamente, entre comillas, a perpetuidad por el gobierno cubano a Washington 5 años después. Las comillas simples en esa cesión voluntaria se deben a que el año de la cesión, 1903, estuvo enmarcado entre 2 intervenciones estadounidenses, la que culminó en 1902 y la que inició en 1906, por lo que imaginarán las condiciones de soberanía e independencia, otra vez entre comillas, de las que gozaba la isla en el momento de semejante regalito sin retorno. Además de representar a la perfección el sesgo colonialista con el que Washington administra sus bases en el extranjero, Guantánamo es también el espejo que mejor refleja lo que Estados Unidos entiende por respeto a la legalidad internacional, el debido proceso y los derechos humanos cuando le conviene. Tras la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, la base naval quedó firmemente asociada en la memoria colectiva como ícono de centro de detención y tortura del siglo XXI. Otra forma de cesión a perpetuidad con la que seguramente en la Casa Blanca no se sientan tan cómodos. Es imposible analizar la historia global en el último siglo y medio sin tener en cuenta el rol de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero. Sin duda, su despliegue fue parte clave en resonantes éxitos geopolíticos de Washington durante el siglo XX, como queda claro analizando el saldo de la Guerra Fría en Europa. Sin embargo, el final de esa confrontación no derivó en una disminución del expansionismo militar estadounidense, sino que la ausencia de un enemigo global lo animó a profundizarlo todavía más, con consecuencias que difícilmente puedan calificarse como exitosas, al menos si nos ceñimos a los objetivos anunciados públicamente por Washington. En Oriente Medio, el aumento en la presencia de bases estadounidenses vino seguido del surgimiento del Estado Islámico, cuya violencia extrema desangró la región y hasta salpicó Europa de atentados terroristas nunca antes vistos y flujos migratorios que todavía no cesan. Los 20 años de intervención estadounidense en Afganistán, con una presencia casi inédita de efectivos y recursos, desembocaron en la retoma del poder a mano de los talibanes, justamente el motivo anunciado para intervenir y asentarse en la nación. En América Latina, nada mejor que el mal ejemplo colombiano para hacer balance de la guerra contra las drogas iniciada por la Casa Blanca a finales del siglo pasado, principal pilar argumentativo de la presencia militar estadounidense en la región.
Cada año, Colombia produce más y más cocaína, hasta el punto de que hace un año se llegó a señalar que el país ya generaba más drogas que en la época de máximo esplendor del cartel de Pablo Escobar. De modo que una de dos, o bien de un tiempo a esta parte a Washington no le importa fracasar una y otra vez en los objetivos que anuncia públicamente cuando instala una base militar o interviene en el extranjero, o bien los objetivos anunciados por la Casa Blanca rara vez tienen algo que ver con los reales. Y a estas alturas del siglo XXI hasta da un poquito de pena planteárselo como una duda. Agradecemos este video a Ina Ifajenova, extraordinaria comunicadora, con un contenido impecable, además un sarcasmo que a mí me encanta y que ahora está fuera del aire porque Estados Unidos ha decidido que todo el sistema global de Internet le bloqueara sus programas. Diputado Juan Romero, ¿por qué coloco este video donde se hace una semblanza a las bases militares que se encuentran en América Latina que responden al expansionismo criminal de Estados Unidos? Porque siempre esto va acompañado, además de la protección del negocio del narcotráfico en nuestra región, va acompañado también digamos que de las estrategias de guerra contra países que buscan su emancipación, como en el caso de Venezuela, que fuimos víctimas de toda la campaña y de todo el trabajo desde el paramilitarismo colombiano, que está muy vinculado a estas prácticas militares y paramilitares, son al final la misma cosa. Y en el caso de Rusia, también quiero que hagas un análisis porque con este video vemos cómo Estados Unidos, a través de sus bases militares y a través de la OTAN, que es una organización para darle legalidad a las bases militares en el mundo, ha intentado posicionarse para enfrentar la emergencia de países como Rusia o China, ¿no? Yo quisiera que me hagas un análisis, Juan, de esta situación de la militarización y cómo influyen los conflictos que estamos viendo en el caso de Groacia y cómo influyen en nuestros propios conflictos. Mira, yo creo que para responder a tu inquietud hay que entender dos conceptos, ¿no? El primer concepto es el concepto de poder, es decir, como capacidad de imponerse sobre otro. Y hay dos formas que los Estados Unidos han venido utilizando. Uno es lo que llamamos el poder condicionado, ¿no? Esto es una aproximación de un teórico norteamericano, John Kenneth Galbraith, en un texto magnífico, yo recomiendo, se llama Anatomía del Poder. Galbraith dice, el poder condicionado es aquel que yo logro un cambio sin violencia, sino que te ofrezco algo. La más típica representación del poder es lo que llamamos el poder coactivo, el que logra a través de la amenaza. Olga, no digas lo que debes decir porque te pego un tiro. Por supuesto, el problema del poder condigno o coactivo, como también se le conoce, es que implica una gran inversión para mantener una estructura militar. Entonces, cuando tú ves esos dos tipos de poderes en el devenir reciente, te das cuenta que el poder condicionado de Estados Unidos ha disminuido al disminuir su capacidad económica, hegemónica, al hacer la jugada que Rusia y China hicieron a través del acuerdo de Shanghái y la creación de un banco con unas grandes capacidades que compite en otras monedas distintas a el dólar, agrega el yuan y el rublo como elemento, ¿no? Ese poder condicionado disminuye indudablemente. Y le queda entonces el poder condigno. Pero, ¿cuál es el problema del poder condigno en el caso de Estados Unidos? A pesar de que ellos siguen insistiendo, vuelvo y te repito, la modificación de la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos, última, la del 2017, señala el uso de la fuerza como una opción. El problema es el combustible. Y entonces, obviamente, ahí es donde nosotros entramos y entra Rusia también al juego. Es que mantener a un soldado en esas casi 800 bases que tiene Estados Unidos en el mundo, con capacidad operativa, Olga y amigos que nos escuchan, implica un gasto de 60 litros. Para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa, pongámoslos en número de los soldados que tiene Estados Unidos en Irak, unos 240.000. Son casi 15 millones de litros de gasolina diario. A 1.8 que está, son casi 30 millones de dólares diarios en gasolina, solo para los hombres, los efectivos militares que están en Irak. Ahora, agrega esa cantidad a los más de 760 bases y tendrás una cifra astronómica que exige
dinero para pagar el combustible y que exige proveedores seguros de combustible. Entonces no tienes ninguna de las dos, porque la maquinita de producir dólares sin ningún tipo de efecto, sin ningún tipo de soporte, está haciendo agua. Y los países que tienen reservas estratégicas, como es Arabia Saudita, como es Kuwait, como es Emiratos Árabes, tienen las dificultades del papel histórico que tiene Irán y el conflicto que tiene Irán históricamente y el control que tiene Irán geopolíticamente en el estrecho de Hormuz. Y eso nos explica el conflicto en Yemen y el intento de buscar alternativas. Y nos explica al mismo tiempo el acercamiento muy comedido hacia Venezuela por el tema energético. Entonces, el tema de la desmilitarización es un tema clave porque es un tema de descolonización, es un tema de pérdida del poder del imperialismo y entonces ahí sucede una dinámica de reagrupamientos militares. Es decir, la desoccidentalización no solo significa, por una parte, la pérdida de esa hegemonía, sino que implica los nuevos agrupamientos geoestratégicos. Con Rusia y con China a la cabeza, hay un conjunto de agrupaciones que se van como un efecto magnético agregando para conformar una gran nueva estructura de elemento sociomilitar y elemento económico. Y en ese proceso, entonces, decía, ahorita no recuerdo el teórico, que cuando se recurre a una violencia extrema es porque un imperio está lógicamente en decadencia. Los esfuerzos de Estados Unidos y esa agresión, ese empuje de la OTAN, que no tiene ningún sentido, porque además cuando tú ves la estructura de formulación de la OTAN, una de sus justificaciones es luchar contra el comunismo y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia desaparece desde 1991 y sin embargo sigue una expansión muy agresiva que de nuevo tiene que ver con las tesis geopolíticas de Mackinder, quien controle el Herland, el centro del mundo que es Eurasia, controla la gran isla que es el mundo. Y ante ese planteamiento de Mackinder, que es uno de los teóricos occidentales de la geopolítica más importantes, ¿no? Y que sustancia la geopolítica expansionista norteamericana inglesa y francesa y alemana, vemos entonces el planteamiento por otra parte de Putin y de Alexander Dugin de consolidar en Euroasia una nueva articulación, relanzar la ruta de la seda, generar unos procesos sumamente interesantes. Fíjate, yo leí en estos días el texto de Xi Jinping, el presidente de China, secretario del Partido Comunista Chino, y él decía que el internacionalismo chino es un internacionalismo defensivo, es decir, fortalecer sus capacidades militares, pero no en un sentido de agresión y de expansionismo, sino como un elemento disuasivo, ¿no? También tienes, por supuesto, las posiciones de Putin. Es decir, la gente dice, no, es que Rusia invadió a Ucrania. Y, a ver, Putin tiene desde el 2004 advirtiéndole a la OTAN que deje el expansionismo, que llegue a convenios claros del establecimiento de condiciones de paz y de prosperidad, intentando convertir a Europa en una zona de paz y no en una zona con un gran contenido de ojivas nucleares, ¿no? Pero además, esa no es solo la actitud de la OTAN ahí tienes el caso de las Malvinas y la presión que Inglaterra mantiene sobre las Malvinas en el Atlántico Norte, pero ahí tienes a la OTAN con bases en Colombia, transformando a Colombia en un socio global, pero no decimos nada, y creo que a la compañera rusa se le olvidó, que en Jamaica hay bases de radares que controlan todo el espacio aéreo desde Jamaica hasta la desembocadura del delta del Orinoco, pero se nos olvida también que en Surinam y la República Cooperativa de Guyana hay elementos militares, en Aruba, Curazao y Bonaire hay elementos militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo cierto, diputado, es que además, digamos que algunas de estas señalizaciones que se hacen de bases militares son las que reconoce el Pentágono. Claro. Pero hay una cantidad de bases y de empresas privadas de seguridad, empresas privadas militares, que no reconoce el Pentágono, o sea, que no las hace públicas, pero que están presentes. Claro, porque además, fíjate, la ventaja, y esto tiene que ver con lo que se denomina la privatización de la guerra no se rige por los acuerdos de Ginebra, no se rige por las convenciones protectoras de derechos humanos, no se vive por el derecho de guerra, que implica el respeto a las víctimas, sino que el contratista actúa en forma individual porque se transforma en un mercenario. Entonces ha habido un progresivo desfase de esos elementos jurídicos internacionales derivados de la Convención de Ginebra, ¿no?, que protege las condiciones de guerra y que tienen que ver además con los juicios de Nuremberg y los crímenes que se cometieron, a lo que está sucediendo ahora. Lo que vemos en Colombia, ¿no?, es que oficialmente dice que son 7 bases,
Pero entonces, los grupos que avanzan en el tema de la privatización de la guerra están presentes, y ahí tomo datos de nuestra mutua buena amiga María Fernanda Barreto, que habla de cerca de 14 instalaciones militares en Colombia donde hay presencia norteamericana. Lo mismo sucede en Ecuador. En Ecuador, recuerda que con Correa, la base de Manta, hubo un retroceso, pero con Lenín Moreno y con el actual presidente de Ecuador ha habido una recuperación en las bases de Manta. Macri, antes de irse, firmó un acuerdo para que en la zona del límite norte con Bolivia se estableciera también una base militar ahí. Brasil, por primera vez con Bolsonaro, contraviniendo las políticas del Palacio de Itabarú, que siempre han sido constantes en una no alineación con los intereses norteamericanos, está en un juego, ¿no?, con los Estados Unidos para permitir la mayor presencia militar norteamericana y permitir ahí, ejercicios ¿no? militares allí. Chile, el Chile de Boris en este momento tiene que lidiar con una presencia en términos físicos y en términos de doctrina militar de militares que han asesorado históricamente a las fuerzas chilenas desde mucho antes del golpe contra Allende, ¿no? Tienes el caso de Paraguay, que también sucede lo mismo, y en Centroamérica nos podemos pasear. Si bien Costa Rica dice que tiene posiciones no belicistas, hay presencia de militares que en contra de la lucha por el narcotráfico y de la migración ilegal, que es un grave problema que tiene que afrontar los Estados Unidos en Centroamérica, ¿ok? Ahí hay presencia. Pero también sucede lo mismo en El Salvador, lo mismo sucede en Honduras, lo mismo sucede en Guatemala. En Belice, que es un enclave inglés, también tienes esa presencia. Entonces, cuando tú te das cuenta, te fijas que hay un intento de mantener el poder coactivo, de intentar hacerlo a través de la fuerza, pero con el pequeñísimo detalle, aquí voy a ser muy sarcástico, con que la hegemonía militar de Estados Unidos cada vez está mejor. Putin le acaba de probar un misil ultrasónico, ¿ok?, hipersónico, perdón, a los Estados Unidos, porque está una generación más encima en términos de desarrollo militar. Pero además eso tampoco no es fortuito. Es que a principios de la década del 90 del pasado siglo XX, los norteamericanos formularon lo que se conoce como PNAC, Project for New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano. ¿Y quiénes lo formulan? Dick Cheney, después vicepresidente de George W. Bush, Paul Wolfowitz, que fue presidente del Banco Mundial, Condoleezza Rice, que era de Halliburton y después fue secretaria de Estado, ¿ok?, Donald Rumsfeld, que también fue secretario de Estado. ¿Y qué decía el proyecto para el nuevo siglo americano? Los Estados Unidos tienen que imponerse sobre todo, debe utilizar la tecnología armamentística, debe crear zonas de libre comercio e indudablemente debe tener una hegemonía que asegure su preponderancia. Pero eso lo decía ya también un teórico norteamericano, Sidney Bersinski. En el año 1973, Olga, produjo un texto que se llama Los Estados Unidos en la era tecnocrática. Decía, los Estados Unidos, si quiere mantener su hegemonía, debe buscar asociaciones en el Asia Oriental, debe buscar acercamientos con Europa y debe consolidar una fuerza que le permita mantener la hegemonía que construyó a partir de la finalización de la Segunda Gran Guerra. Si eso no ocurre, decía también Bersinski en otro texto, El ajedrez mundial, ¿no?, decía, si eso no ocurre, nosotros debemos fragmentar países de acuerdo a nuestros intereses. ¿Les suena conocido? Claro. Es la media luna, aquí en Venezuela, intentando acciones secesionistas en el Zulia, en Táchira y en Mérida. Es el intento en Bolivia, ¿ok?, con Santa Cruz, ¿no? Es el intento en Guayaquil, en Ecuador. Es lo que ya hicieron con Colombia y Panamá en un momento determinado. Es lo que ya hicieron con Belice, ¿ok?, al fraccionarlo de esa unidad geopolítica. Es lo que han intentado en el Medio Oriente contra Siria, ¿no?, y lo que han intentado también en la ex Unión Soviética, claro, con la ¿no?, balcanización. con la balcanización. Entonces, estamos viendo una estrategia que, en mi criterio, lo que aquí se está jugando en el conflicto entre Rusia y Ucrania es la nueva estructura del orden mundial. Por supuesto, yo no creo que vayamos a llegar a un conflicto de gran magnitud, porque además los Estados Unidos no tienen la capacidad disuasiva para llegar a un conflicto militar de gran magnitud, pero sí tiene todavía el aparato cultural para amenazar con eso y crear el terror ruso, ¿no? Es la nueva versión del terror soviético, ¿no? Sí. Y esto es importante que lo digamos. Entonces yo creo que al final puede ocurrir con el caso de Ucrania, y de hecho ya las negociaciones van,
obligar a Ucrania a asumir lo que se llama la finlandización. Es decir, Finlandia, que es neutral y lo ha mantenido desde la Primera, en la Segunda Gran Guerra y en el transcurso de su historia, porque está muy cerca de Rusia y nunca se ha pronunciado en un conflicto bélico. Entonces yo creo que en Ucrania podemos ver esa finlandización. Podemos ver la posibilidad de un compromiso de no ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque eso colocaría a menos de 300 kilómetros de Moscú un ataque inminente, una base militar. Entonces es una nueva situación muy interesante en términos geopolíticos, lo que implica la recomposición, y si le agregamos entonces lo que ya Rusia y China han hecho. Fíjate que las medidas de Europa y de Biden contra Estados Unidos vamos a bloquear. Bueno, pero es que resulta que Rusia y China ya crearon el sistema MIR, que es un sistema equivalente al sistema SWIFT de intercambio bancario. Han venido transformando sus reservas de dólares a oro y a rublos o a yuanes a través del Acuerdo de Shanghái, que ubica otro conjunto de economías, y se venían preparando para eso. Han trabajado el tema de las criptomonedas también para buscar revertir la preponderancia del dólar, y estamos en una situación interesantísima desde el punto de vista geopolítico. De nuevo, eso hace ver la importancia que tiene Venezuela en este contexto. Es decir, nosotros que tenemos una situación geopolítica privilegiada, que tenemos a Colombia, que es utilizado como un mecanismo de guerra proxy o de guerra de sustitución contra nosotros, que hemos develado los planes que con la base de Argentina, Brasil, Paraguay tenían de una agresión militar contra nosotros en algún momento a partir del año 2019, demuestra que efectivamente los planes siguen estando ahí. Solo que las capacidades de disuasión, la visión de nuevo de Chávez de crear una nueva geopolítica basada incluso en el rescate de los planteamientos de Bolívar en la Carta de Jamaica, cuando hablaba de la creación de una unión de naciones suramericanas, y por eso que UNASUR se llama como tal, es lo que ha contenido. Entonces, te das cuenta, por otra parte, que ese unilateralismo globalizante, esa prepotencia de los Estados Unidos ha venido dando resultados electorales. Insisto en el caso de Chile. Si bien yo no tengo grandes perspectivas con Boris, claro, ¿no? Indudablemente el triunfo de Boris en Chile rompe con la preponderancia de la derecha retrógrada en ese país. Lo que puede suceder ahorita en Colombia con el Partido Humano de Petro, ¿no? Su enfrentamiento con el alcalde de Medellín, que agrupa a las organizaciones de derecha que vienen siendo muy golpeadas desde las revueltas populares que desde 2019-2020 se vienen ocurriendo en Colombia, ¿no? Va a ser muy interesante este proceso. El hecho de que Lula esté en el papel que tiene en Brasil también abre una perspectiva. Nos queda Paraguay, por supuesto, y ahí de nuevo Lugo está reagrupando la fuerza. Nos queda el tema colonial en Puerto Rico, que yo creo que es un tema histórico sumamente importante, ¿no? Pero creo que hay oportunidades, que hay elementos para un análisis muy interesante. Juan, nos vamos a un corte y vamos a seguir hablando porque vamos a analizar el proceso electoral de Colombia, porque es muy importante llevarle seguimiento a lo que está ocurriendo, porque como tú dices, es una ruptura dentro de la política colombiana lo que está ocurriendo ahora en Colombia, y que tiene muy buenas expectativas en cuanto a posibilidades de cambio. Nos vamos a un corte y seguimos con el diputado Juan Romero. Retornamos con el diputado Juan Romero, historiador, en este momento organizando el Congreso Nacional de Historia en La Guaira. Estamos todos invitados a participar, interesantísimas ponencias allí durante 4 días en la Guipuzcoana. ¿Podemos asistir desde qué hora?
Hoy la inauguración a partir de las 2:30, pero las sesiones van a ser a partir de las 9 de la mañana y se van a extender hasta las 6:30, 7 de la tarde. Extraordinario, extraordinario. Ahí estaremos, esperamos poder por lo menos disfrutar con esas ponencias, interesantes ponencias. Diputado, estamos analizando algunos elementos de del conflicto geopolítico que en este momento está ocupando los titulares en los medios de comunicación. Y hay otro elemento de todo conflicto geopolítico que es el tema electoral, que tiene mucha relación con lo que hemos venido conversando, porque ciertamente en el caso de Colombia, que está en este momento en un proceso electoral, es un caso particular en la que hay presencia de bases militares norteamericanas, hay presencia de toda la estructura de narcotráfico de Estados Unidos, Colombia, allí en Colombia, es gran parte de la economía colombiana se basa en esta en este perverso mecanismo de comercialización de drogas. Y digamos que en Colombia además tenemos el tema en este momento de ir a elecciones, ¿no? Está muy relacionado con todo ello porque en Colombia difícilmente van a dejar que haya un cambio de las estructuras tradicionales de Colombia que controlan este espacio político de los Estados Unidos dentro del continente. Háblanos un poco de qué perspectivas hay para Colombia, cuáles es un poco las expectativas que nos hemos generado respecto a las elecciones. Fíjate, el proceso que se vivió ahorita en el mes de marzo en Colombia tenía dos particularidades. La primera es que hubo una renovación de la estructura legislativa. Y en Colombia, producto de la Constitución de 1991 y de los acuerdos de paz, se han creado circunscripciones especiales, ¿no? Sin embargo, la penetración de la narcopolítica en Colombia ha sido más que denunciada, tanto en el gobierno de Uribe, con el gobierno de Santos, como en el gobierno de Iván Duque. Y en este momento, en estas elecciones, también hubo una presencia. La derecha, agrupada en lo que se llama el Equipo por Colombia, que además es un tema simbólico ahí muy interesante lo que ocurre, porque la derecha se agrupa en esa lógica, equipo por Colombia, pero ¿quiénes hacen equipo? Todos los sectores más conservadores, los sectores proliberales, los sectores proarmamentistas que han auspiciado la violencia en Colombia como una forma de institucionalización de la política muy peligrosa, ¿no? Y por el otro lado está Gustavo Petro, el guerrillero del movimiento 19, el pacto histórico. Del pacto histórico, con una noción muy interesante. Es decir, pacto implica también un acuerdo, pero además es un pacto histórico, es decir, una visión a lo que ha ocurrido en Colombia y la necesidad de un agrupamiento. Entonces, por supuesto, esos dos elementos polarizan indudablemente. Todo indica que Petro y Gutiérrez, que es el alcalde de Medellín, el epicentro de la actividad narcopolítica en Colombia, como lo debemos recordar, de donde surgió Uribe, de donde tuvo una presencia importante Pablo Escobar Gaviria en su momento, y bueno, hay unas condicionantes. Si todo avanza como debiera ser, todo pareciera indicar que Petro puede lograr imponerse. Yo soy profundamente escéptico, porque cuando uno revisa la historia de Colombia, cada vez que ha habido alguna oportunidad o hacen fraude o asesinan, ¿no? Lamentablemente hay demasiados elementos que nos hacen ver que eso es un comportamiento políticamente aceptado en Colombia, porque se da lo que hemos llamado la colombianización de la política, es decir, la utilización de la violencia como una forma de presión en la decisión del electorado. Y si la violencia no funciona, entonces funciona el soborno. Y obviamente estamos hablando ahí de todo un proceso que tiene que ver, porque además tengo elementos para tener temor con respecto al mantenimiento de la integridad política y física de Petro. Bueno, porque Petro ha venido anunciando la necesidad de una revisión de las formas de tenencia de la tierra, ha venido indicando la necesidad de que Colombia no se articule a los polos de poder, sobre todo a los tratados internacionales del Transpacífico, donde Colombia ha sido un elemento clave en esos intentos de Estados Unidos de crear un contrapeso para la ruta de la seda, ¿no?
Petro además ha señalado la necesidad de la revisión del sistema judicial colombiano a propósito de los ajusticiamientos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la presencia de los grupos paramilitares auspiciados desde el Estado colombiano. ¿Okay? Entonces ahí hay una confrontación que no es solo simbólica, no solo es el pacto y contra el equipo por Colombia, ¿no? Y lo que significan ambas denominaciones, sino que hay un fondo que tiene que ver con la historia de Colombia. O sea, Colombia es una sociedad que desde la ruptura de la independencia por la imposición del modelo santanderiano de hacer política, ¿no? Hemos visto una Colombia muy proclive a Estados Unidos, que era la posición desde Santander y ha marcado la ruta de sus gobiernos desde el siglo XIX hasta el presente, sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de resquemor sobre esa acción, mientras que Petro ha sido muy comedido. Petro a lo mejor pudiera darnos una sorpresa. Es decir, a lo mejor no vamos a ver en Petro las mismas posiciones firmes que vemos en Piedad Córdoba, pero sí de repente podemos ver una cierta apertura, una cierta flexibilización de la tradicional agresión de la élite política colombiana contra lo que representan proyectos emancipadores en América Latina y contra lo que representa el proyecto emancipador, particularmente en el caso venezolano. Y subrayo la élite política colombiana para diferenciar indudablemente de la naturaleza y el sentido del pueblo colombiano, con el que hay un conjunto de elementos de unidad geoestratégica, unidad económica y cultural muy importante, ¿no? Y esto significa... Ahora, el peligro de un atentado antes de las elecciones o el peligro de un atentado contra Petro siendo presidente de la República es un escenario que debemos tener ahí. Porque además a Estados Unidos le interesaría mucho jugar a un escenario de confrontación en Colombia, porque le permitiría tranquilamente proyectar eso hacia la frontera occidental venezolana, ¿no? Y ahí hay un componente también geopolítico. El 80% de la pasta de coca, Olga, que se produce en Colombia es en los departamentos de Putumayo, Guainía, norte de Santander. Y todos ellos tienen una proximidad con el occidente venezolano, ¿no? Sacar la producción de pasta de coca hacia los puertos del Caribe colombiano, hacia los puertos del Pacífico colombiano, es un recorrido de casi 23 horas, porque tienen que atravesar la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera de la costa para llegar a los puertos, insisto, del Caribe colombiano o del Pacífico colombiano. Mientras que navegando por el Catatumbo, en 4 o 5 horas están en los puertos del sur del lago y en 2 horas más están en el puerto de Maracaibo. Y de ahí hacia el Caribe es un paso, ¿no? Entonces, siempre ha habido un interés geopolítico que además tiene que ver con un antecedente histórico, ¿no? Recuerda que cuando se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777, buena parte de lo que hoy es la provincia de Maracaibo, que incluía los estados Táchira, Trujillo y Mérida, aparte del estado Zulia, administrativamente pertenecían a la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá y posteriormente pasaron a la Real Audiencia de Santo Domingo y por lo tanto generaban impuestos y prebendas, alcabalas, almojar y fajo a la Real Audiencia de Santo Domingo y al gobierno de la provincia de Venezuela. Y Colombia siempre, la élite productiva colombiana del oriente colombiano sintió mucho esa arremetida porque, insisto, los puertos que están en el Caribe y en el Pacífico estaban muy lejos, siguen estando muy lejos. Para ellos siempre fue mucho más fácil sacarlo a través de las vías fluviales por el río Catatumbo, por el río Zulia, hacia el lago de Maracaibo y de ahí hacia el Caribe. Entonces, ese componente geopolítico sigue estando presente. Pero yo creo que con Petro existe un atisbo, un pequeño espacio para regularizar, para normalizar una relación que ha sido tradicionalmente conflictiva y conspirativa desde el gobierno de Uribe, perdón, desde el gobierno de Pastrana incluso, ¿okay? Apenas ganó Chávez y que ha mantenido una continuidad de agresión directa o agresión velada contra Venezuela como una constante, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos nosotros jugar a una regularización o una normalización más bien de las relaciones diplomáticas, respetando cada quien las coyunturas internas, ¿no? Pero buscando que Colombia deje de ser un jugador importante en los intentos de desestabilización de Venezuela, en los intentos de colombianizar la política en Venezuela. Y creo que sobre eso tenemos que verlo. Pero además, fíjate que en el caso de Petro, su vicepresidenta es una mujer afro,
con un discurso sumamente interesante, que logró imponerse a toda la estructura, incluso la del pacto histórico, que no la veía con muy buenos ojos por su carácter feminista, por su carácter militante, por su carácter profundamente descolonial, y eso le ha agregado un plus al debate interno. En el debate de los vicepresidentes hubo ataques muy duros contra esta compañera, y ella respondió desde su afrocolombianidad, ¿no? Desde la condición de sectores subalternizados, como decía Gramsci, es decir, sectores que tradicionalmente en Colombia han sido segregados, han sido excluidos, con perspectivas xenofóbicas. Los que nos ven, si no lo saben, es bueno recordarse, la sociedad colombiana es casi una sociedad de castas, es decir, las posibilidades de ascenso social son muy limitadas, ¿no? Porque en Colombia se ha mantenido un escaso ascenso social, porque hay un férreo control de la propiedad de la tierra, hay familias de enorme tradición y renombre vinculadas a esta narcopolítica que no dudan en ningún momento hacer uso de la violencia para mantener sus prebendas y sus privilegios, y que además tiene una visión xenofóbica muy europea, muy norteamericana hacia los demás grupos sociales. Estoy hablando de los grupos indígenas, estoy hablando de los zambos, estoy hablando de las formas que tiene la historia social étnica en América Latina y que en Colombia están muy marcadas, ¿sí? En Colombia, 3 problemas persisten con una gran gravedad. El problema de la participación, es una sociedad sumamente machocéntrica, ¿no? Donde la participación de la mujer ha estado tradicionalmente relegada. Eso no es como hace el Partido Socialista Unido de Venezuela, que le da un porcentaje de participación importante, bregado, también es importante que lo digamos, luchado, como debe ser, para que la mujer gane su propio espacio. En Colombia no ocurre eso. No hay una normativa que obligue a una representación proporcional de las mujeres, ¿no? Pero además, en Colombia es una sociedad, por esa visión xenofóbica, por esa visión excluyente, es una sociedad que presiona mucho sobre la diversidad social y que además busca mantener un control basado en el uso de la fuerza sobre la propiedad de la tierra, sobre las formas de actividad económica, y eso ha hecho fácil que Colombia juegue el papel que juega en la geopolítica de los Estados Unidos y en la geopolítica de la OTAN. Con Petro, insisto, hay un pequeño atizo, una pequeña brecha que se puede abrir para ir modificando estas condiciones. Yo tampoco es que soy excesivamente positivo en el accionar de Petro, porque ya uno ha visto sus declaraciones, pero indudablemente creo que ese pequeño espacio puede permitir una normalización de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, y más cuando nosotros tenemos más de 2.218 kilómetros de frontera con los hermanos de Colombia y las dificultades que ahí implica. No, además que en ese pacto histórico, diputado, hay una diversidad de pensamiento interesante, desde un pensamiento centroliberal hasta un pensamiento bastante emancipador, que representa las luchas del pueblo negro colombiano, el afrocolombiano del Chocó, el pueblo indígena, los campesinos de Colombia. O sea, hay una gran diversidad en ese pacto histórico que busca acabar con la narcopolítica, que es lo que más ha preocupado, porque incluso las denuncias, es bueno decirlo en este momento, ¿cuál es el escenario electoral en Colombia? Ciertamente la campaña es hacer ver que los dos principales candidatos, tanto el del Pacto Histórico como el del Equipo Colombia, tienen un empate técnico para segunda vuelta. O sea, están diciendo Petro va a perder en primera vuelta y en segunda vuelta lo que se puede conseguir es un empate técnico. ¿Qué hacen esas encuestas? Esas encuestas intentan modificar la intención del voto. Nosotros sabemos por la experiencia electoral que efectivamente las encuestas normalmente buscan, sobre todo si son encuestas de grandes corporaciones mediáticas, como el caso de Semana, o el caso de RCN, Radio Caracol. El Tiempo, que están jugando para la narco-parapolítica colombiana desde que se originó. Ellas están jugando estas encuestas. Esto quiere decir que no van a permitir fácilmente un posible triunfo electoral. Valga decir, la institución colombiana en términos electorales es muy débil. Lo vimos recientemente, ¿te acuerdas? En una de las últimas elecciones, no solo en la de congresistas, que hubo denuncias en marzo reciente, sino en otras elecciones en las que tenían que fotocopiar papeletas o tenían... O sea, es una institución que ha sido debilitada porque está al servicio de los intereses de estas élites políticas en Colombia. O sea, la situación es una campaña mediática
que no visibiliza la propuesta del pacto histórico. Es decir, allá se monta un observatorio de medios, que además yo se lo aconsejo a los colombianos, monten un observatorio de medios académicos que pueda registrar el comportamiento de los medios para que quede un registro científico de cómo se comportan, ¿no? Porque ciertamente lo que ha habido son análisis muy interesantes de cómo utilizan la imagen de Petro para hablar negativamente, que además tenemos esa historia en todas las elecciones, en las elecciones de Evo Morales, en las elecciones de Nicaragua, en las elecciones en El Salvador, en el momento en que el FMLN tenía posibilidades de triunfo y así sucesivamente. Están haciendo esa campaña, pero hay algo muy grave. Eso quizás no sería tan grave porque lo hemos visto y no siempre tiene el efecto que desea tener porque hay un pueblo consciente, ¿no? Que difícilmente modifican la intención de voto con estas jugarretas tipo JJ Rendón. Pero lo que sí es peligroso son las amenazas que están surgiendo en Colombia, que están surgiendo, no, que se mantienen, sí, que se mantienen durante esta campaña electoral. Se han denunciado algunas centenas de asesinatos de líderes, de firmantes de la paz en Colombia, de atentados también. Y hay una amenaza de las Águilas Negras, que por cierto hoy ha sido denunciada por la senadora Gloria Flores, amiga nuestra, que pertenece a al pacto histórico colombiano, a la Colombia Humana, ¿okay? Que denuncia hoy las amenazas de los paramilitares a todos aquellos que vayan a votar por Petro, que los tienen, dicen las Águilas Negras, que tienen identificada la localidad, tienen identificada a su familia, tienen, o sea, como hay una experiencia real del control de la información del paramilitarismo, porque está metido en las instituciones del Estado colombiano, evidentemente eso genera terror y está siendo denunciado. También está siendo denunciado, por ejemplo, en Cali particularmente, digamos que sectores que apoyan a este equipo Colombia, que se han montado en tarimas paramilitares o personas que de alguna manera están mostrando el uso de armas, están señalados como financistas o intelectuales del paramilitarismo, sobre todo en Cali, en esa región, que han estado amenazando, o sea, personas, ya no águilas negras se ocultan tras el velo del águila negra, pero estamos hablando abiertamente, personas que conviven en Cali, que tienen poder, que tienen dinero, incluso no son colombianos. En Barranquilla hay un uruguayo también hay una situación parecida, que han amenazado con desestabilizar el país si gana Petro. Sí. En caso de que haya un triunfo de estos sectores que están cansados de ser víctimas, de estar masacrados permanentemente, no digamos lo político, masacrados de verdad, por la parapolítica colombiana, la narcoparapolítica. Entonces digamos que la situación es tensa, pero con muchas expectativas de que a pesar de todo digamos, esta estructura envenenada, a nivel de la justicia, a nivel del gobierno, a nivel de la policía, de los militares, se puede abrir una brecha que permite una transición en Colombia hacia una Colombia soberana y libre del dominio del narcoparamilitarismo que ha impuesto además Estados Unidos en Colombia. Yo creo que ahí hay un elemento que es la acumulación de lo que Álvaro García Linera llama tensiones creativas, ¿no? Está el hecho de cómo se han venido construyendo liderazgos territoriales. Y yo de nuevo centro más mis esperanzas, mucho más que en Petro, que en su vicepresidenta, por su origen, por su naturaleza, por su discursividad, por su ejemplo, ¿no? Y por el hecho de representar la condición femenina de lucha y de afrocolombianidad, que son dos elementos que a mi modo de ver le faltan un poco a Petro, ¿no? Petro puede mostrarle su pasado en el M-19, pero además también sabemos en qué terminó el M-19. Entonces, cuando uno comprende eso, uno puede comprender las ambigüedades en el discurso de Petro. Pero la compañera que está de fórmula con Petro tiene una discursividad mucho más interesante, mucho más próxima incluso a las actitudes, a las posturas, a la valentía de Piedad Córdoba, ¿no? Que también es otra mujer afro que defiende la afrocolombianidad, que defiende el papel histórico de la mujer, de resistencia, de organización, ¿no? Y creo que ahí, insisto en lo que dije, el pequeño resquicio.
Por supuesto, preocupante es lo que puede ser el momento porque la parapolítica, la paranarcopolítica en Colombia es muy fuerte, tiene una gran tradición, tiene un control territorial extraordinario, tiene recursos, tiene el apoyo velado armas, y directo tiene de los poder. Estados Unidos, tiene capacidad de despliegue, ya lo han demostrado en otros elementos, el triunfo de Duque, los triunfos de Uribe, los triunfos de Santos, han estado todos signados por la narcopolítica. Entonces, eso es un gran peligro. Ahora, lo que no puede ignorarse es la acumulación de esas tensiones en Colombia. Yo creo que si ocurre un atentado contra Petro antes, o si gana Petro y ocurre un tipo de atentado o una modificación de las condiciones que él quiere, podemos ver en Colombia una confrontación de gran impacto que sin lugar a dudas va a afectar a toda la región. Yo creo que Colombia puede ser un nuevo epicentro de las tensiones entre esas visiones proimperialistas, pro-norteamericanas, con una geopolítica muy conservadora y esto que yo llamo la geopolítica de la insurgencia, ¿no? Que es una geopolítica de la descolonización, una geopolítica de la reorganización del mundo multipolar y una geopolítica de la humanización. Es la geopolítica del miedo contra la geopolítica de la esperanza, ¿no? Y eso lo hace muy interesante. Yo creo que debemos concentrarnos en lo que ocurre. Estoy totalmente de acuerdo contigo que los compañeros colombianos tienen que hacer un seguimiento de medios para que puedan sustanciar lo que ya sabemos, porque ya ha ocurrido en otras veces, pero evitar que suceda, ¿no? Evitar volver a tropezar con la misma piedra y sobre todo evitar que se pierda la oportunidad de ese resquicio histórico en el cual se encuentra hoy Colombia y que forma parte de esa desoccidentalización del mundo. Cuando hablamos de Colombia, ya vamos a finalizar, diputado, es difícil explicarlo porque estamos hablando del gran negocio del narcotráfico vestido de Estado. O sea, ¿cómo explicarnos o cómo reflexionar sobre esta situación? Porque no están luchando contra la influencia norteamericana, la influencia cultural norteamericana de Estados Unidos, me refiero, sino que están luchando contra un negocio perverso que es quien engrasa económicamente a Estados Unidos. Estamos hablando del narcorrégimen colombiano, no estamos hablando de un Estado convencional. ¿Cómo luchar contra eso? Ahí hay las contradicciones que tienen que ver con uno de los problemas no resueltos, que es el problema de la propiedad privada, ¿no? Un elemento que es clave. Para producir pasta de coca necesitas grandes extensiones de tierra para cultivarlo. El campesino, el pequeño campesino no tiene esas grandes extensiones. Lo tiene los terratenientes y los grupos de poder colombianos. Entonces es indudable la vinculación de esos grupos de poder con la producción de pasta de coca. Y es indudable la vinculación de esa producción de pasta de coca con el hecho del control que los Estados Unidos necesita y la industria farmacéutica necesita sobre derivados de la pasta de coca. Porque todos los medicamentos que están asociados a temas como el Parkinson, el Alzheimer, necesitan inhibidores y los derivados de la coca son inhibidores para las reacciones químicas de nuestro cerebro y permitir que las acciones químicas de los medicamentos de la medicina farmacopea actúen, ¿no? Entonces esto tiene un componente y eso está asociado con la industria farmacéutica, que es de las más poderosas y de las más silenciosas. Eso por una parte. Luego, el problema de la propiedad de la tierra tiene que ver también con el problema de la democracia y la participación, porque obviamente habla de equidad, habla de distribución de la riqueza, habla de formas en las cuales el Estado colombiano se materializa en la atención de sus ciudadanos y es un problema aún mucho más profundo. Porque fíjate, la gente habla, sobre todo en Venezuela durante mucho tiempo, mira la prosperidad de Colombia a pesar de la guerra, ¿sí? Pero veamos el tema de la narcopolítica, veamos el hecho de que Colombia es una de las sociedades con mayor injusticia en la distribución de la riqueza, veamos el hecho de que Colombia tiene poblaciones en extrema pobreza, mucho más que Venezuela a pesar de la asfixia económica. Esos son elementos que también tienen que ser considerados y que son un gran reto para la gobernabilidad futura de Colombia. Es decir, cómo construye Colombia una sociedad mucho más justa, una sociedad donde logres disminuir las manifestaciones de los procesos de violencia que tienen un recorrido histórico sumamente preocupante. Cómo un gobierno de Colombia no ligado a esta parapolítica puede normalizar e institucionalizar los procesos electorales para hacerlos pulcros, para hacerlos confiables, para que representen efectivamente la voluntad del pueblo. Pero además, un tercer problema una tercera tensión es cómo Colombia contribuye
a que los actores que manifiestan diversidades de opiniones en la sociedad tengan igual oportunidad de mostrarlas públicamente, de movilizarse, de congregarse, de organizarse y de transformar esa organización, esa movilización en una opción política. Ese es el gran debate, ¿no? Que es un gran debate sobre la democracia, que es un debate sobre las instituciones del Estado, que es un debate sobre el papel de defensa de los derechos humanos que debe tener todo Estado, que es un debate sobre la condición humana del político y del ciudadano, que es un debate sobre la perspectiva geopolítica, esa geopolítica del miedo versus esa geopolítica de la esperanza, ¿no? Entonces, es una realidad que tiene muchas aristas, que nos puede permitir muchos elementos de análisis y que hace que tengamos que fijar la visión en lo que ahí está sucediendo. Yo quisiera terminar con una frase que a mí me encanta mucho, que es la de Argimiro Gabaldón: el camino es largo y duro, pero es el camino. Yo creo que Colombia puede marcar un camino diferente del que ha tenido hasta ahora. Esperemos que así sea, por el bien del pueblo colombiano, que ha sido históricamente masacrado, perseguido. Ya las denuncias, incluso en este momento tan álgido, donde, donde los ojos del mundo están puestos en Colombia, en la elección presidencial, pues han evidenciado la persecución y el asesinato de líderes sociales en medio de un proceso electoral. Pues nada, esperamos todo el éxito para los hermanos en Colombia, las hermanas en Colombia, el éxito para quienes ya han ganado los curules en el Senado, que puedan llevar adelante los sueños de la Colombia humana, los sueños de la Colombia Nosotros que estamos se quiere atentos a construir. eso, Álvaro. Yo soy parte de una... Recuerda que el Senado colombiano nos envió una carta a la Asamblea para buscar la normalización. Ahí está Timoteo Zambrano, ahí está Julio García, ahí está Pedro Carreño, yo estoy en esa comisión, está Iris Valera, y estamos atentos a lo que sucede para... no hemos avanzado más para no convertir ese tema de la normalización de las relaciones en un tema electoral que de por sí ya lo es. Pero tenemos esperanza. Bueno, nos despedimos. Gracias, diputado. Gracias por toda la reflexión. Esperamos tenerte porque además estamos en abril de victoria. Así es. Entonces esperamos hacer algún programa que podamos conversar sobre nuestro proyecto histórico bolivariano y nuestro rescate el 13 de abril del secuestro del comandante Hugo Chávez, que fue una de las victorias populares y el símbolo de la unión cívico-militar que se mantiene y se mantendrá por el resto de nuestra historia. Nos despedimos. Muchísimas gracias.